Todavía recuerdo la forma en que el candelabro de cristal brillaba sobre nosotros aquella noche de Navidad, hermoso, cálido, casi cruelmente engañoso. Había entrado en la mansión de mi padre diciéndome a mí misma, quizás este año se sienta diferente. Quizás este año no seré la extraña en la mesa de mi propia familia. Mi nombre es Elena Castillo, tengo 28 años, soy una arquitecta junior que sobrevive a base de cafeína, fechas de entrega y un diminuto apartamento que cruje cuando sopla el viento. No vine por los regalos ni por la comida. Vine porque la Navidad es el único día en que todavía me atrevía a esperar que la familia pudiera significar algo. Pero la esperanza tiene una forma de resquebrajarse. Mi padre multimillonario, Ricardo Castillo, levantó su copa de vino, me estudió con una expresión indescifrable y preguntó, demasiado casualmente para ser inofensivo, ¿todavía vives en la casa que te compré? Me quedé helada porque no vivía en ninguna casa que él hubiera comprado. Y en el momento en que lo dije, todo comenzó a desmoronarse. La mansión de los Castillos siempre parecía una portada de revista durante las fiestas. Enormes ventanales de cristal que brillaban dorados, guirnaldas colgando de blancas columnas de mármol, un árbol de Navidad lo suficientemente alto como para rozar el candelabro. A la gente le encanta llamarlo mágico. Para mí, siempre se sintió como entrar en un museo al que no pertenecía. Entré, mis tacones resonando contra el suelo pulido. El personal de mi padre asintió cortésmente, pero sus ojos parpadearon con esa mezcla familiar de lástima y curiosidad. Todos en esta casa sabían que yo era la hija olvidada, la que vivía en un apretado apartamento en el centro, mientras el resto del legado de los Castillo brillaba bajo luces importadas. Elena, canturreó una voz melosa. Laura, mi madrastra, flotó hacia mí en un vestido de seda rojo, con una sonrisa perfectamente ensayada. Lo lograste. No estábamos seguros de que te sentirías cómoda asistiendo este año. Traducción, no estábamos seguros de que nos avergonzarías de nuevo con tu existencia. Forcé una sonrisa educada. No me lo perdería. Desde el otro lado de la habitación, Bruno, su hijo dorado, levantó su copa de champán hacia mí. Vaya, si no es nuestra artista muerta de hambre de la familia, sonrió con suficiencia. ¿Todavía conduces ese coche anticuado? Inhalé lentamente. Esta noche no, Elena. No dejes que te afecten. Antes de que pudiera elaborar una respuesta, el ambiente de la habitación cambió. Las conversaciones se atenuaron, los sirvientes se enderezaron. Mi padre, Ricardo Castillo, salió del pasillo, alto, imponente, el tipo de presencia que hacía que la gente se moviera sin que se lo dijeran. Apenas miró a Laura o a Bruno, sus ojos fijos en mí. Por un segundo, algo cálido parpadeó allí, algo casi orgulloso. Me permití creer, estúpidamente, que tal vez me invitó porque quería reconectar. Elena, dijo simplemente, su voz baja pero firme. Hola, papá. Se me hizo un nudo en la garganta inesperadamente. Caminamos hacia el comedor en silencio. La larga mesa de caoba estaba puesta para 12, aunque solo 4 de nosotros nos sentaríamos allí. Copas de cristal, servilletas de lino, cubiertos chapados en oro, todo brillante, perfecto, casi teatral. Laura tomó su asiento a la derecha de mi padre. Bruno se deslizó a su lado. Me senté frente a ellos, sintiéndome como una pieza de exhibición bajo un foco. Mi padre levantó su copa. Por la familia, dijo. Repetí las palabras en silencio en mi cabeza, por una familia que nunca sentí como mía. La cena comenzó con el tintineo de los cubiertos y una conversación educada, del tipo que escucharías en un evento corporativo, no en un hogar. Bruno habló de una empresa de negocios. Laura se jactó de una gala benéfica a la que apenas asistió. Y yo comí mi cena en silencio, tratando de no encogerme hasta la invisibilidad. Entonces mi padre me miró de verdad, y fue cuando hizo la pregunta que destaparía todo lo que intentaron ocultar. ¿Todavía vives en la casa que te compré? Todos los tenedores se detuvieron en el aire. Mi corazón golpeó mis costillas. El mundo pareció inclinarse. Porque en ese único momento, me di cuenta de que alguien le había mentido a él, y alguien me había mentido a mí. Por un instante, nadie respiró. La luz parecía demasiado brillante. Mi pulso retumbaba en mis oídos.
Tragué saliva y me obligué a hablar. Papá, no vivo en ninguna casa que me hayas comprado. Él parpadeó una vez, lentamente, como si no me hubiera escuchado bien. Entonces el aire cambió, afilado, eléctrico. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con la voz nivelada pero peligrosamente tranquila. Transferí el dinero para una casa adosada en Vestaven hace 2 años. La escritura debería estar a tu nombre. ¿Casa adosada? ¿Vestaven? Se me revolvió el estómago. Negué con la cabeza. Nadie me dijo nada. He estado viviendo en el mismo apartamento diminuto desde que me gradué. Apenas puedo pagar el alquiler. Un suave tintineo. A Laura se le cayó el tenedor. Bruno se puso rígido, sus ojos se desviaron hacia su madre tan rápido que fue una confesión silenciosa. La mirada de papá recorrió la mesa, fijándose en cada uno de ellos. Laura, dijo lentamente. ¿Por qué Elena no tiene la casa? Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Bruno intervino demasiado rápido, con la voz anormalmente aguda. Tal vez Elena no entendió bien. Siempre le da demasiadas vueltas a las cosas. Bruno, espetó papá. No hablarás por ella. La habitación se congeló de nuevo. Se volvió hacia mí, con una expresión indescifrable. Elena, dime exactamente qué sabes sobre esta casa. Nada, susurré, absolutamente nada. Se reclinó en su silla, entrecerrando los ojos no hacia mí, sino hacia ellos. Laura finalmente encontró su voz. Fue complicado, Ricardo. El momento, las finanzas, las cosas cambiaron. ¿Cambiaron cómo?, exigió él. Ella se encogió en su asiento. La mujer que siempre flotaba por las habitaciones como la realeza de repente parecía pequeña. Sus dedos temblaban contra su servilleta. Pensamos, tartamudeó, que tal vez Elena no la necesitaría realmente todavía. El calor me subió a la cara. Humillación, incredulidad, ira, todo enredado. ¿No la necesitaría? He estado ahogándome económicamente durante años. Bruno resopló por lo bajo. Todo el mundo tiene dificultades a esa edad. Es normal. La mirada de papá se dirigió a él tan bruscamente que Bruno realmente se estremeció. Ese dinero, dijo papá, con la voz volviéndose más fría que la nieve de afuera, fue específicamente designado para Elena. No para ti, no para tus negocios. ¿Para ella? El silencio se extendió como la escarcha. Mi padre no era un hombre que levantara la voz. No lo necesitaba. Cuando estaba enojado, la temperatura de la habitación simplemente bajaba. Laura, dijo, ¿dónde está el dinero? Su rostro perdió todo color. Miró a Bruno, una súplica silenciosa. Y fue entonces cuando algo hizo clic en los ojos de mi padre. Un reconocimiento, una confirmación, una traición. No lo hagas, le advirtió. No lo mires a él. Contéstame. Ella tragó saliva. Junté mis manos debajo de la mesa, tratando de calmar el temblor de mis dedos. Una parte de mí quería correr, otra parte quería gritar. La mandíbula de papá se tensó. Tú también, dijo, con la voz peligrosamente baja. Tienes exactamente 5 segundos para explicar por qué mi hija vive en una caja de zapatos mientras la casa que le compré parece haber desaparecido. Se me cortó la respiración. No estaba acostumbrada a que me defendieran. No estaba acostumbrada a importar. Pero en ese momento, en esa mesa llena de oro y cubiertos y mentiras, me di cuenta de que la verdad estaba a punto de estallar. Los 5 segundos de papá pasaron en absoluto silencio. Entonces Laura exhaló temblorosamente, su voz apenas por encima de un susurro. Ricardo, el dinero no desapareció. Se usó. Simplemente no de la manera que pretendías. Mis uñas se clavaron en mis palmas. ¿Usado para qué? Sus ojos se dirigieron a Bruno de nuevo, y esta vez papá golpeó la mesa con la mano, no de forma violenta, ni agresiva, pero lo suficiente como para hacer temblar cada adorno del árbol. Mírame, ordenó. No a él. A mí. Ella se congeló.
El rostro de Bruno se oscureció. Por primera vez en toda la noche, no parecía engreído. Parecía acorralado. Laura tragó saliva. Nosotros. Bruno y yo. Pensamos que sería más sabio invertir el dinero. Él tenía una oportunidad de negocio y... Mi silla raspó hacia atrás. Le diste mi dinero. La incredulidad en mi voz resonó en las paredes de mármol. Laura levantó las manos a la defensiva. No fue así. Bruno necesitaba un fondo inicial, y asumimos que no te importaría ya que eres joven y no. ¿No qué? Mi voz se quebró. ¿No merezco un hogar? ¿No merezco estabilidad? ¿No merezco el mismo apoyo que él recibe? Sus labios temblaron. Yo no dije eso. No tuviste que hacerlo, susurré. Bruno se reclinó, con los brazos cruzados. Fue una inversión. Planeamos devolverlo eventualmente. Estás actuando como si esto fuera de vida o muerte. Mi padre lo miró con una expresión que nunca antes había visto. Algo entre decepción, furia y dolor. Así que, le robaste a ella, dijo en voz baja. Tomaste lo único destinado a ayudar a Elena a construir su futuro, y lo usaste como dinero de bolsillo. Bruno se burló. Papá, no es tan grave. Lo es para mí, espeté. Y debería serlo para ti, considerando que tienes 30 años y vives de dádivas. Apretó la mandíbula. Por un segundo, la máscara de arrogancia se deslizó, revelando la inseguridad que usualmente escondía detrás de trajes caros y opiniones ruidosas. Laura lo alcanzó instintivamente. Bruno no quería hacer daño. ¿Él solo? Papá interrumpió, con la voz fría como el hielo. Confié en ti, Laura. Te di ese dinero porque creí que lo manejarías responsablemente. Creí que tratarías a mi hija como si fuera tuya. Los ojos de Laura brillaron con lágrimas desesperadas. Si me preocupo por ella. Entonces, ¿por qué? Exigió papá, se enteró de la casa esta noche. ¿En esta mesa? ¿Frente a todos nosotros? ¿Por qué no se lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste lo que hiciste? Ella no tenía respuesta. Papá se volvió hacia mí, y el peso en su mirada casi me rompió. Elena. Lo siento. No deberías haber estado viviendo como lo has hecho mientras yo pensaba que estabas segura. Mientras pensaba que tenías un hogar. No supe qué hacer con su disculpa. Nunca antes había escuchado una de él. Se me formó un nudo en la garganta. No estaba segura. No era estable. No era más que un inconveniente. Él negó con la cabeza firmemente. No. Eres mi hija, y tengo la intención de arreglar esto. Bruno se levantó de un salto de su silla. Esto es ridículo. Papá, no puedes estar eligiéndola a ella por encima de tu propio hogar. La mirada de papá se clavó en él, afilada como una cuchilla. Siéntate. Bruno se congeló a mitad de paso. Laura juntó sus manos temblorosas. Ricardo, por favor. No escalemos esto. ¿Es Navidad? Navidad, repitió papá, su voz hueca. Una festividad sobre la familia y la honestidad, y sin embargo, de alguna manera, esta noche es la noche en que me entero de que mi propia hija ha estado luchando sola mientras ustedes dos vivían cómodamente con dinero que no era suyo. Miré mi plato, parpadeando con fuerza para estabilizarme. La habitación se sentía apretada, sofocante. Pero por una vez, no era yo quien causaba la tensión, era la verdad. Papá se levantó lentamente, su silla raspando hacia atrás. Esta conversación no ha terminado, dijo, con voz mesurada. Pero continuará en mi despacho. Ambos me seguirán. Ahora. Me miró a mí al final, sus ojos se suavizaron por un breve momento. Elena, ven con nosotros. Mereces escucharlo todo. Mi corazón latía con fuerza. Este era el momento en que los cimientos de nuestra familia comenzaron a resquebrajarse, silenciosa, profunda, irrevocablemente. Me levanté de mi asiento, con las piernas temblorosas pero resuelta.
Lo que sea que esperara detrás de las puertas de su despacho, sabía que la vida nunca volvería a ser la misma después de esta noche. El despacho de mi padre siempre me había intimidado. Paredes de roble oscuro, pesados sillones de cuero, un escritorio macizo que hacía que cualquiera que se parara frente a él se sintiera pequeño. Esta noche, se sentía como un tribunal. Papá cerró la puerta detrás de nosotros, el suave clic sonó más fuerte que un portazo. Laura merodeaba cerca de la estantería, retorciéndose las manos. Bruno caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Yo me quedé en una esquina, con los brazos cruzados con fuerza, no para parecer fuerte, sino para evitar temblar. Papá rodeó su escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. La arrojó sobre la mesa. Los documentos se derramaron ligeramente por los bordes. ¿Qué es eso?, exigió Bruno. Papá no lo miró. Pruebas, dijo. Pruebas de lo que hiciste con el dinero de Elena. El rostro de Laura perdió todo color. ¿Nos investigaste? La voz de papá se agudizó. No. Verifiqué lo que afirmaron. Excepto que los números no coincidían. Las transferencias no coincidían. Los gastos de negocios no coincidían. Sus ojos se entrecerraron. Y nada, absolutamente nada, conducía a una casa a nombre de Elena. Bruno resopló, pero sonó forzado. ¿Y qué? ¿Crees que nos fuimos a Las Vegas con él? El tono de papá bajó a una calma escalofriante. Creo que lo usaste para financiar tu startup. La misma startup que afirmaste que se financió con fondos propios. La mandíbula de Bruno se crispó. ¿Y qué si lo hice? Fue una inversión. Lo habría devuelto. No pediste permiso, dije en voz baja. Ni siquiera me lo dijiste. Se giró hacia mí, con los ojos centelleantes. No pensé que te importaría. Siempre estás sin dinero, siempre luchando. ¿Por qué necesitarías una casa de inmediato? Las palabras cortaron más profundo de lo que él imaginaba. La expresión de papá se endureció, su voz tensa por la furia contenida. Bruno, no te corresponde a ti decidir quién necesita qué. Ese dinero no era tuyo. Laura dio un paso adelante, desesperada. Ricardo, solo queríamos ayudarlo a tener éxito. Ha estado bajo mucha presión. Y Elena, bueno, ella es independiente. Siempre ha sido capaz de manejar las cosas por su cuenta. Solté una risa incrédula. ¿Manejar las cosas? He estado ahogándome, Laura. He estado trabajando en 2 empleos, saltándome comidas, aterrorizada de perder mi apartamento. Y todo este tiempo, tenías $500,000 destinado a mí. Laura se cubrió la boca, las lágrimas llenaron sus ojos. No sabía que era tan malo. No quisiste saberlo, susurré. Y eso es peor. Papá abrió la carpeta y deslizó una página hacia adelante. Esto, dijo, es el extracto bancario que confirma la transferencia completa que hice para la casa de Elena. Deslizó otra página. Y esta es la cuenta de negocios a la que sus nombres están vinculados. Cada transacción coincide con la cantidad que falta de su fondo. Bruno parecía acorralado. El tipo de acorralamiento que convierte la crueldad en un escudo. Se acercó a mí, señalando con un dedo tembloroso. ¿Crees que eres una especie de víctima? Madura, Elena. La vida es dura para todos. Tomé una oportunidad, y estás actuando como si te hubiera robado tu destino. La voz de papá retumbó como un trueno. Robaste su seguridad. Robaste su estabilidad. Robaste mi confianza. Bruno se estremeció como si lo hubieran golpeado. Laura finalmente se derrumbó en una silla, sollozando entre sus manos. Papá apoyó las palmas de las manos en el escritorio, inclinándose hacia adelante. Ustedes dos no solo tomaron dinero, dijo. Tomaron el futuro que intenté darle a mi hija. ¿Entienden eso? Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una extraña mezcla de alivio y dolor. Alivio de que alguien finalmente dijera la verdad. Dolor de que no se hubiera dicho años atrás. Papá se enderezó, su tono final.
Aquí están los términos. Señaló la carpeta entre ellos. Devolverán cada centavo adeudado. Proporcionarán documentación de cualquier dinero ya gastado. Y Bruno, tu startup se someterá a una auditoría completa de inmediato. ¿Qué? Explotó Bruno. No puedes controlar mi empresa. Puedo, dijo papá bruscamente, cuando está construida con dinero robado. Vi cómo la compostura de Bruno se desmoronaba. El orgullo se resquebrajó, la confianza se agotó. Por una vez, parecía asustado. Te di oportunidad tras oportunidad, dijo papá en voz baja. Pero le quitaste a la persona equivocada. Sus ojos se encontraron con los míos. Le quitaste a ella. Se me cortó la respiración. Nunca antes había escuchado a mi padre protegerme de esa manera. Se apartó de ellos y dijo, con una finalidad que sacudió la habitación, esto es solo el principio. Mañana por la mañana, traeremos a mis abogados a esto. Laura jadeó. Bruno maldijo por lo bajo, pero papá no había terminado. Se enfrentó a mí por completo esta vez, su voz suave pero inquebrantable. Elena, a partir de este momento, no pasarás por nada de esto sola. Por primera vez esa noche, el peso en mi pecho se aflojó, porque la verdad no solo se estaba desentrañando, finalmente se estaba volviendo a mi favor. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de voces alteradas que bajaban por la escalera. Por un momento, pensé que estaba soñando. Luego oí a Bruno, estás arruinando mi vida por un error. Se me oprimió el pecho. Bajé las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. En la sala de estar, Bruno caminaba de un lado a otro, con el pelo desaliñado, los ojos inyectados en sangre. Laura estaba a su lado, agarrándole el brazo, susurrándole frenéticas palabras de consuelo. Papá, tranquilo pero inflexible, estaba frente a ellos con una pila de documentos legales. Su discusión se interrumpió en el momento en que me vieron. Bruno me señaló como si yo fuera una amenaza. Ahí está ella, la razón por la que todo se está desmoronando. Me quedé helada. La voz de papá se agudizó al instante. Bruno, suficiente. No, gritó Bruno. La tratas como si fuera una víctima indefensa, pero es ella quien está destruyendo a esta familia. Di un paso adelante, temblando. Yo no destruí nada. No te quité nada. Se rió, amargado, histérico. Tomaste la atención de papá, su simpatía, su dinero. Siempre consigues lo que quieres al final. Se me cortó el aliento. ¿Siempre consigo lo que quiero? Había pasado años luchando por migajas de afecto en esta casa, invisible en cada cena, ignorada en cada conversación. ¿Y ahora él afirmaba que yo era la privilegiada? La voz de papá cortó el momento. Los auditores encontraron discrepancias en las cuentas de tu startup, dijo. La mitad de los fondos que Elena debería haber recibido se canalizaron a gastos personales, artículos de lujo, vacaciones, una membresía de club privado. Bruno, esto no es solo irresponsable, es fraudulento. El rostro de Bruno palideció. Ese dinero era mío para usarlo. No era tuyo, tronó papá. Era de Elena. Silencio. Espeso, sofocante. Laura se interpuso entre ellos, con las manos temblando. Ricardo, por favor. Bruno cometió errores, pero no es un criminal. Esto lo arruinará. La expresión de papá se suavizó solo ligeramente. Él arruinó la oportunidad de Elena de tener estabilidad. Ella vivió con miedo al desalojo mientras él usaba su dinero para jugar al empresario. La voz de Laura se quebró. Ella es fuerte. Sobrevivió. Una ira aguda se encendió dentro de mí. Laura se volvió hacia mí, las lágrimas llenaron sus ojos. Elena, no quise. No quisiste nada, dije en voz baja. Simplemente no te importó. Bruno se burló de nuevo, cruzando los brazos a la defensiva. ¿De verdad vamos a hacer esto? Elena, siempre has sido dramática. Papá te mima en cuanto te pones triste. Me acerqué más, con la voz firme a pesar del temblor en mis manos. ¿Tienes idea de cómo ha sido mi vida en realidad?
He trabajado turnos dobles, me he saltado comidas, he pasado noches en vela aterrorizada de no poder pagar el alquiler. He llorado en escaleras porque no tenía a dónde más ir. Él parpadeó, sorprendido, tal vez incluso conmovido, pero la arrogancia regresó. Ese no es mi problema. Papá golpeó un documento sobre la mesa. Ahora lo es. Bruno retrocedió como si los papeles mismos fueran venenosos. Estos, dijo papá, son los documentos legales. Si Elena decide presentar cargos, podrías enfrentar consecuencias reales. Financieras, civiles, posiblemente penales. Laura jadeó, agarrando el brazo de Bruno con más fuerza. Ricardo, no, por favor. No puedes dejar que haga esto. Está enojada. No entiende. Entiende perfectamente, dijo papá. Por una vez, ella decide lo que sucederá a continuación. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi corazón latía contra mis costillas. Durante años, soñé con ser vista. Ahora, el foco de atención quemaba. Bruno se hundió en una silla, negando con la cabeza como si la habitación se estuviera derrumbando a su alrededor. No lo harías, susurró. No me arruinarías de verdad. Lo miré fijamente, al miedo, la desesperación, la arrogancia destrozada, y algo dentro de mí dolió. No por él, sino por los años que pasé pensando que mi dolor no importaba. Hablé en voz baja, pero cada palabra cayó con peso. No quiero arruinar a nadie. Nunca lo he querido. Pero no seré borrada nunca más. No seré la prescindible. No dejaré que me quiten nada de nuevo. Papá exhaló lentamente, el orgullo y el dolor enredados en sus ojos. Elijas lo que elijas, dijo suavemente, te apoyaré. La voz de Bruno se quebró. Elena, por favor. La repentina vulnerabilidad en su tono me sorprendió, pero era demasiado tarde. Demasiado tarde para disculpas con forma de pánico. Demasiado tarde para un arrepentimiento nacido solo después de las consecuencias. Tomé una bocanada de aire que se sintió más grande que mis pulmones. No presentaré cargos todavía, dije, pero devolverás todo en su totalidad, y firmarás cualquier acuerdo que los abogados de papá preparen. Bruno enterró la cara entre sus manos, temblando. Laura rompió a llorar, no las lágrimas delicadas que usaba para manipular, sino sollozos crudos, desordenados y aterrorizados. Papá asintió una vez, firme y final. Entonces así será. Y así, la familia Castillo tal como la conocía se hizo añicos. No con gritos, sino con firmas. No con violencia, sino con rendición de cuentas. Y por primera vez en mi vida, me sentí poderosa. No porque gané, sino porque finalmente me defendí. La semana siguiente se desarrolló como una tormenta que finalmente había decidido amainar, pero no sin antes derribar todo a su paso. El equipo legal de papá se movió rápido, demasiado rápido para Laura, mucho más rápido para Bruno. Cada mañana, recibía una actualización por correo electrónico, informes de auditoría, planes de pago, valoraciones de activos, acuerdos que requerían firmas, cosas a las que nunca imaginé que mi nombre estaría asociado. Se sentía surrealista. Ya no era una espectadora. No era la hija olvidada que se deslizaba por las grietas de esta mansión. Era alguien cuyas pérdidas importaban. Cuyo futuro importaba. Papá insistió en que me uniera a cada reunión, incluso si no entendía la mitad de la jerga legal. Mereces escucharlo todo, dijo. No más decisiones sobre tu vida tomadas a puerta cerrada. Y lo decía en serio. Al tercer día, papá y yo entramos en el estudio donde Laura y Bruno esperaban sentados. Laura parecía agotada, con el maquillaje corrido, los ojos hinchados, las manos tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. Bruno se veía peor, no enojado, no arrogante, simplemente vacío. Papá colocó una carpeta en la mesa de centro. Estos son los términos finalizados, dijo. Elena ha aceptado no presentar cargos siempre que se cumplan los pagos. La voz de Laura se quebró. Devolveremos todo, Ricardo. Cada centavo. ¿Lo prometo? Alcanzó los papeles con dedos temblorosos, escaneándolos frenéticamente.
Vi el pánico en sus ojos cuando llegó a la cantidad del pago, más de lo que podía permitirse fácilmente. Susurró, ¿cómo? ¿Cómo se supone que vamos a? Papá la interrumpió, tranquilo pero resuelto. Eso no es mi preocupación, ni la de Elena. Tomaron decisiones. Ahora enfréntenlas. Bruno tragó saliva. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas audible. ¿Hay alguna forma de renegociar? Papá lo miró durante un largo y silencioso momento. Fue lo más duro que lo había visto nunca. No cruel, simplemente inflexiblemente justo. No, dijo. Devolverán lo que tomaron. Su mirada se suavizó ligeramente. Y Bruno, espero que entiendas que esto no es un castigo. Es rendición de cuentas. Bruno asintió débilmente, con los ojos fijos en la alfombra. Entonces papá se volvió hacia mí. Elena, ¿te gustaría agregar algo? Por una vez en mi vida, la habitación esperó mis palabras. Inhalé lentamente. No quiero venganza, dije. Solo quiero la oportunidad que se suponía que debía tener. Un hogar, estabilidad y honestidad. Mi voz vaciló, pero no aparté la mirada. No estoy tratando de destruir sus vidas. Simplemente no dejaré que sigan destruyendo la mía. Laura se llevó una mano temblorosa a la boca, las lágrimas corrían de nuevo. Bruno cerró los ojos, apretando la mandíbula como si se tragara una amarga verdad. Los papeles se firmaron. Y así, el robo que me había arrebatado años de mi vida fue reconocido, no minimizado, no negado, no enterrado. Reconocido, abordado, corregido. No borró el pasado, pero finalmente dejó de sangrar en mi presente. Esa noche, papá llamó a la puerta de mi habitación en la mansión. Sostenía una pequeña caja de terciopelo. Elena, dijo en voz baja, te debo más que disculpas. Te debo estabilidad. Abrí la caja. Dentro había una única llave de plata. Se me cortó la respiración. ¿Qué es esto? Un hogar, dijo. He comprado uno para ti, a tu nombre. Sin condiciones, sin sorpresas. Mereces una base sobre la que construir tu vida. Mi corazón tartamudeó entre la incredulidad y el dolor, dolor por los años que no tuve esto. Papá, ¿por qué ahora? Susurré. Suspiró, sentándose a mi lado. Porque pasé mucho tiempo creyendo que estabas bien, independiente, fuerte. No vi que esa independencia venía de la necesidad, no de la elección. Me miró con una suavidad que no había visto desde que era niña. No puedo cambiar los años que luchaste, pero puedo cambiar lo que viene después. Las lágrimas nublaron mi visión. Aún no lo abracé, pero no me aparté cuando apretó suavemente mi mano. Era un comienzo. 2 días después, empaqué mis cosas del apartamento en el que tanto había luchado por sobrevivir. Las cortinas descoloridas, el somier que crujía, la pequeña estufa que quemaba todo excepto la esperanza. Me paré en el centro del espacio vacío, con la respiración temblorosa. No voy a volver, susurré a las paredes que habían escuchado cada crisis. Y por primera vez, no se sintió como huir. Se sintió como dar un paso adelante. Papá me llevó él mismo a la nueva casa. Estaba en una calle tranquila con árboles que se mecían como si me dieran la bienvenida a casa. Un porche con luces cálidas, grandes ventanas que brillaban como una esperanza que había olvidado cómo sentir. Abrí la puerta. La luz del sol se derramó sobre los suelos de madera que resonaban suavemente bajo mis pies. Esta vez, el eco no sonó solitario. Sonó a posibilidad. Papá puso una mano suave en mi hombro. Te ganaste esto, dijo. Asentí, las lágrimas se deslizaron silenciosamente por mis mejillas. No, pensé. Finalmente me permití tener esto. La primera noche en mi nuevo hogar se sintió irreal. Sin ruido de la calle, sin paredes agobiantes, sin miedo a que un sueldo tardío hiciera que mi vida se derrumbara. Solo silencio, cálido, un silencio respirable. Me senté en el suelo de la sala de estar con una manta envuelta en mis hombros, observando el suave brillo de la luz del porche que se filtraba por las ventanas.
Por primera vez en años, el silencio no se sintió como abandono. Se sintió como espacio. Espacio para existir. Espacio para respirar. Espacio para finalmente convertirme en alguien más que la chica que constantemente se preparaba para el desastre. Durante las siguientes semanas, mi vida cambió de maneras que no esperaba. Compré muebles que me reflejaban. No lo que pensaba que una hija de los Castillo debería poseer. Alfombras suaves de tonos tierra, plantas en macetas que de alguna manera no morían bajo mi cuidado, luces cálidas en lugar de fluorescentes ásperos. Cociné comidas de verdad. Dormí sin mi billetera debajo de la almohada. Me desperté sin pavor. De vez en cuando, me sorprendía susurrando en la habitación vacía, «Estás a salvo ahora». Y por una vez, lo creí. Papá insistió en cubrir el costo de un terapeuta, no porque pensara que estaba rota, sino porque quería que tuviera el apoyo que nunca antes me dio. Al principio, me resistí. No quería revivir las noches que había llorado sola en el suelo de mi apartamento, o las mañanas en las que fingía que todo estaba bien porque el mundo no me daba espacio para desmoronarme. Pero la terapia me enseñó la palabra que más necesitaba, suficiente. Yo era suficiente. Mis sentimientos eran suficientes. Mis límites eran suficientes. Y sobrevivir no me hacía dramática. Me hacía fuerte. Papá me visitaba a menudo, silencioso, vacilante, cuidadoso de no sobrepasar los límites. A veces traía la cena. Otras veces, simplemente se sentaba en el porche y hablaba del trabajo, como si intentara practicar el arte de ser un padre en tiempo real. Una tarde, nos sentamos con 2 tazas de té entre nosotros. El cielo sobre nosotros se desvanecía en el crepúsculo. Se aclaró la garganta. Lamento no haberte visto antes, dijo en voz baja. No solo el dinero, sino todo. La distancia, el silencio. Se me hizo un nudo en la garganta. No sabía cómo pedir ayuda, admití. Siempre sentí que necesitarte me hacía débil. Él negó con la cabeza. No, me hizo ciego a mí. Una tregua tranquila se estableció entre nosotros, no perfecta pero genuina. Y por primera vez, me permití considerar que mi padre no era solo un hombre que me falló. Era un hombre que intentaba cambiar. Dejando ir la vida que solía llevar sola, empaqueté lo último de mis pertenencias del antiguo apartamento. Una pila de facturas vencidas, una cuchara doblada, una taza con el asa astillada, objetos que habían llevado mi historia de supervivencia. Los traje a casa, no para guardarlos sino para liberarlos. En el contenedor de basura detrás de la casa, deposité la taza suavemente como si me despidiera de la chica que se aferró a ella. Hiciste lo mejor que pudiste, susurré. La brisa invernal rozó mi mejilla, casi como un asentimiento. Mientras tanto, papá me actualizaba ocasionalmente, no en detalle pero lo suficiente. Laura y Bruno se habían mudado a un alquiler más pequeño. Estaban devolviendo el dinero constantemente. No intentaban contactarme. Una parte de mí sintió alivio. Una parte de mí sintió pena por la familia que desearía haber tenido pero que nunca tuve. Pero sobre todo, sentí distancia, una distancia saludable. Mi terapeuta me dijo, sanar no es arreglar lo que te hirió. Es darte a ti misma lo que te fue negado. Y eso es exactamente lo que hice. El trabajo finalmente se convirtió en algo más que supervivencia. Empecé a aceptar clientes que realmente me importaban, madres solteras que buscaban espacios asequibles, estudiantes que necesitaban pequeños estudios, mujeres mayores que querían comodidad en lugar de extravagancia. Las entendía. Diseñaba para ellas. Y lentamente, mis días comenzaron a sentirse como míos. Una tarde, mi jefe se inclinó sobre mi borrador y dijo, «Has cambiado, Elena. Hay una confianza en tu trabajo que no había visto antes». Sonreí porque sabía exactamente de dónde venía. Del hogar. De la estabilidad. De saber que ya no vivía al borde del colapso. La familia no era una mansión. No era la sangre. No era el dinero. Eran las personas que estaban contigo cuando tu mundo se resquebrajaba. Durante años, creí que no tenía a nadie. Pero ahora,
sentada en mi cocina iluminada por el sol con mi padre bebiendo café frente a mí, me di cuenta de que estaba construyendo algo nuevo, algo honesto, algo mío. Papá levantó la vista y preguntó en voz baja, ¿cómo te estás adaptando? Respondí sin miedo por primera vez. Estoy aprendiendo a ser feliz. Y la sonrisa que me dio, pequeña, agradecida, casi orgullosa, se sintió como una sanación que nunca esperé. Pasó un año entero antes de que me diera cuenta de cuánto había cambiado mi vida. El aire invernal se sentía diferente esta vez, menos cortante, menos pesado, más como un recordatorio de que las estaciones frías terminan y el calor siempre regresa, aunque sea lentamente. Pasé la Nochebuena en mi nuevo hogar, decorando un pequeño pino que elegí yo misma. Luces blancas, cintas doradas, una única estrella plateada en la cima. Sencillo, pacífico, mío. Justo cuando retrocedí para admirarlo, sonó el timbre. Papá estaba afuera, abrigado con un abrigo oscuro, sosteniendo 2 vasos de papel de chocolate caliente con menta, la misma bebida que solía comprarme cuando era pequeña. El recuerdo casi me dejó sin aliento. Pensé en pasar a saludar, dijo con una sonrisa tímida, si me aceptas. Algo cálido floreció en mi pecho. ¿Siempre? Entró, sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Realmente has hecho de este lugar un hogar? Miré las luces suaves, la alfombra acogedora, las plantas prosperando en la esquina. Sí, susurré. Supongo que sí. Nos sentamos junto al fuego, sin un festín extravagante, sin plata pulida, sin tensión zumbando bajo candelabros de cristal. Solo el crepitar de las llamas y mi padre sentado frente a mí, no como el multimillonario cabeza de la familia Castillo, sino simplemente como un padre tratando de reconectar con su hija. Después de un largo tramo de cómodo silencio, habló. Elena, ¿puedo darte algo? Fruncí el ceño juguetonamente. Papá, ya me diste una casa. No necesito nada más. Él se rió entre dientes. Este es diferente. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y puso una caja envuelta en mis manos. Pequeña, ordenada, con los bordes cuidadosamente doblados. Mi corazón latió con fuerza. La desenvolví lentamente. Dentro había un marco de fotos, vacío excepto por una nota escrita a mano metida en el cristal. Llénalo con los momentos que elijas, no con los que sobreviviste. Mi visión se nubló al instante. Papá, mi voz tembló. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. No puedo borrar lo que pasó, Elena, pero quiero ser parte de lo que viene después. No porque te lo deba, sino porque te quiero. Y estoy orgulloso de en quién te has convertido, a pesar de nosotros, a pesar de todo. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas. De todas las palabras que había esperado años para escuchar, estas fueron las que finalmente me alcanzaron. Yo también estoy orgullosa de mí, susurré, cerrando el círculo. Más tarde esa noche, después de que papá se fue y la casa se asentó en un cálido silencio, encendí una vela junto a la ventana. Afuera, las casas brillaban con luces de Navidad. El año pasado, esas luces me hicieron sentir sola. Este año, me hicieron sentir esperanzada. Tomé el marco vacío, caminé hacia el árbol de Navidad y me tomé una selfie, con el pelo desordenado, los ojos hinchados, sonriendo de todos modos. Un momento real, un momento que elegí. Deslicé la foto en el marco. Cuando lo coloqué en la repisa de la chimenea, una verdad tranquila se instaló en mi pecho. Ya no estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Y finalmente creí que me lo merecía. El brillo del fuego danzó sobre mi nuevo comienzo. Cerré los ojos, susurré en la quietud, estoy bien ahora, y finalmente estoy en casa.